Hola a todos, ¿qué tal estáis? Hoy estamos con Pablo, que no se encuentra ni en su casa, ni con su ordenador, ni con nada, pero he podido al final venir a charlar un rato conmigo. Y nada, vamos a ver qué tal se da la entrevista y espero que os guste a todos. Bueno, Hola Pablo, ¿qué Sergio, ¿qué tal? tal? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por acogerme. Me parece una propuesta muy, muy interesante, la verdad. Lo que estás haciendo con las entrevistas es una manera de acercarnos a todos, crear como una comunidad y bueno, un honor estar aquí, la verdad. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás Gracias tú? a ti. Bien, con un poco de frío, que aquí en Badajoz hace fresquito. Bueno, allí no carga mucho calor tampoco. Aquí ha pegado una nevada impresionante, aquí en Basel. Tenemos hasta los tobillos, pero en casa se está bien, más o menos. Bueno, voy a empezar por la pregunta que le hago también a todo el mundo para empezar y es, ¿por qué elegiste tú el saxofón? ¿O por qué elegiste el saxofón? Bueno, el saxofón. Tengo una prima mayor que toca el violín, Saraí se llama, y es buenísima. Es profesora en Jaén y, claro, en mi familia siempre ha sido la sobrina favorita, ¿no? Era genial verla tocar y mis padres le hacían muchísima ilusión que yo también fuera músico como ella. Total, que me apuntaron a la banda de mi pueblo. Yo soy de un pueblo de Valencia. Hay muchísima tradición de Mm. bandas. Me apunté a la banda de Burjasot, de mi pueblo. Y nada, el día de elegir instrumento, todos los chavalines de primer curso. Me acuerdo como si fuera ayer. El que fue mi primer profe de saxo, José Francisco Muñoz Valls, llegó su momento y dijo, hola, esto es de oro, y se puso a tocar la Pantera Rosa. Y yo cogí a mi padre y dije, yo quiero eso y tocar eso también. Y ya está, quiero un saxo y de oro también. Y fue así, no fue nada ni súper meditado, ni no tenía yo ninguna intención de tocar nada en particular. Fue por la Pantera Rosa en aquel momento y porque me creí que era de oro. No sé ni si era un Yamaha, no sé, no sé. Fue así, ya está. Y en Valencia entonces empezaste por, o sea, gracias a la banda, ¿empezaste a llevar clases o estuviste en una escuela? ¿Cómo Pues fue? eh, gracias a la banda seguí con el saxo, porque a mí de pequeñito no me gustaba nada, no quería estudiar, no sé, solo quería, no sé, pasármelo bien, lo que hace un chiquillo. Pero enseguida entramos, los que son mis actuales amigos de mi pueblo, de toda la vida, mis amigos de la charanga, entramos juntos a la juvenil, más adelante a la banda grande, a lo que es la banda de Burjasot, y enseguida me encontré con un grupo de amigos donde nos lo pasábamos todos súper bien, en clase de solfeo, en la banda juvenil, en los parones de los ensayos, en los conciertos, y enseguida le cogí, asocié el saxofón a me lo paso muy bien, me lo paso Ya. muy bien, y vale la pena echar un rato estudiando en casa para venir aquí ya sea a darle cuatro patadas a un balón de fútbol o tocar con mis amigos un paso Sí, doble o lo sí. que fuera. Y así empecé, en mi pueblo. Ya. Vamos, que estabas allí, pues como lo que dices tú, como cuando los niños a veces se van al patio a jugar al fútbol, para ti era la música, casi. Es más bien lo que hacíamos. Para nosotros era ir a jugar a fútbol en la pausa. Lo que Ya. pasa es que mientras tanto, claro, echábamos horas en la banda juvenil y enseguida hicimos un círculo de amigos. Ya te digo, mi círculo de amigos son dos trombonistas, tres trompetistas, cuatro percus, pues eso, los de mi Charanga. generación, en mi escuela. Y luego estudiaste allí el superior también en Valencia. Eso O... es, grado medio también fue en Valencia y el Sí. superior, así es. En el superior, ya durante el grado medio, conocí a Sixto Herrero Rodes, saxofonista y profesor de la Vega Baja de Alicante. Y estuve yendo con él bastante tiempo a clases particulares. Me llevaban mis padres en coche, pillaba bastante lejos y él fue quien me inculcó realmente lo que es trabajar el saxofón, trabajar un sonido, formar un repertorio, todas estas cosas. Fue como un profesor que realmente me inculcó lo que es ser un saxofonista o empezar a querer ser un saxofonista. Y con él tuvimos, yo ahí tendría, no sé, 16, 17, tuvimos mis padres, él y yo, como un debate. Él ya quería que me fuera afuera a estudiar.
al final decidimos, voy a estudiar el superior en casa todavía, en Valencia, y ya más adelante ya veremos. Cuando acabe el superior ya veremos si quiero acceder ya al mundo laboral o dedicarme a otra cosa o irme fuera y lanzarme a la piscina. Al final decidí quedarme en la burbuja, ¿no? Ya. En el nido, y el superior lo hice en Valencia, sí, sí. ¿Y dónde tienes idea de hacerlo? O sea, si no fuese así Valencia, ¿tienes alguna otras cosas pensadas? Pues Sixto fue compañero de Maribé en su Sí. juventud. Sixto tenía muy en mente que me fuera a Maribé, a Burdeos. Eso a un chiquillo de 16 años, pues le venía grande, no, le venía enorme. Entonces yo decía, no, yo no, no, no. Sí que es verdad que a Maribé ya la conocí, no sé, en mi cuarto de grado medio así. Hizo unas jornadas en el Superior de Mallorca. Y fuimos un compañero de mi pueblo y yo, y junto con otros alumnos de Sixto, fuimos todos para allí un fin de semana. Y yo ahí conocí a Maribel y la verdad es que fue una revelación para mí. Ya. Tenía como, madre mía, ¿cómo toca esta señora? No fue suficiente como para atreverme a ir con eso, con 17 años, fuera de casa. Y el superior lo hice todavía ahí. Simplemente, cuando lo acabé, dije, bueno, yo creo que definitivamente quiero dedicarme al saxofón, quiero ser músico, quiero ir de todas con esto. Sí que es cierto que en Valencia no, el ánimo generalizado no era de sí, dediquémonos todos a la música, que nos va a ir a todos muy bien, sino más bien una perspectiva un poco más, como te digo, tradicional, en el sentido de que no, las cosas no siempre son fáciles para Ya. todos, o aún así yo digamos, me fié del consejo de Sixto, que siempre me dio buenos consejos, todo se ha dicho. Y nada, cuando acabé el superior hice pruebas en Burdeos y accedí. Y estuve allí 2 años después del Ya. superior. Y eso te iba a decir, estuviste con Maribé, ¿qué tal fue con ella? ¿Qué recuerdas de ella? ¿Qué destacarías? Cuéntanos un poco. Cuando acabé el superior hice pruebas y accedí a Burdeos para dar clase con Maribé. Sí. Entonces, nada, acabó el verano y me fui para allí. Y recuerdo, la verdad, con mucho cariño el principio, porque lo pasé tan mal, tan sumamente mal. Se me ocurrió empezar con Denisov. Nunca le había tocado la sonata. Y me pegó un curro descomunal, la verdad. Y yo, claro, yo un poco autopresionado, decir, tengo que hacerlo bien. Ya. La primera clase fue bien, normal. La segunda ya fue bien. Y me dijo, bueno, ¿la semana que viene qué? Y yo, ¿la semana que viene qué? Me dice, sí, ¿qué vas a tocar ahora? Ostras, pues no lo sé. Cometí el error de decirle, no sé qué voy a tocar ahora. Y me dijo, vale, pues empieza con la secuencia 7 de Berio. Yo nunca había tocado contemporánea. Lo tenía como eso tan Nunca has difícil. tocado contemporáneo esta Maribé. No, 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 no. No, me atreví un poco a leer Ya. una vez las 3 piezas de Chelsea. Bueno, me atreví a leer, ¿no? Las trabajé, pero ni las llegué a tocar en audición ni nada. No era algo que me sintiera yo cómodo o que sintiera Ya, que sí. pudiera dominar de alguna manera. No. Y mi primera experiencia real, digamos, fue con Berio 7. Ya, ya, ya. Encima Y con Maribé. no conforme con eso, me dijo, bueno, pues para la semana que viene me traes la primera mitad. ¿Sabes, no? Que es una obra así en Sí, Liga sí. 3, vale, pues hasta la mitad. Y yo veo el mapa del tesoro este y digo, hasta la mitad. Total, que claro, llego a casa diciendo, tengo que hacerlo bien, ha confiado en mí, me han seleccionado, venga, estudia. Bueno, una de llorar, de dolores de espalda, de venga a estudiar, no me salía. Total, como pude, llegué a la primera clase, nunca me lo dijo, pero creo que valoró el esfuerzo. Hice lo que pude en la primera clase. Yo quedé medio satisfecho de decir, bueno, la he leído. Y me dijo, nada, pues para la semana siguiente, entera. Y yo dije, bueno, pues este va a ser el plan de los 2 años que me esperan. Y efectivamente ese fue el plan. Al principio es un golpe, es un shock de decir, pero este volumen de trabajo, ¿yo cómo lo Sí, sí. sostengo? Al final te acabas haciendo.
Todo esto, por supuesto, añadido a la carga de técnica que, que pide para cada semana y añadido, por supuestísimo, a cada semana clase colectiva junto con Ilomi, clase sonata. Cada Ya. miércoles por la mañana estábamos todos en el aula, encerraditos, a tocar ya sea un movimiento de una obra, un concierto, un lo que sea. Clase con Maribé y con Ilomi. Entonces, claro, al principio tú llegas y dices, no sé ni dónde me he metido, ni cómo voy a sobrevivir. Ya. Pero a base de currar y de... Sí, al final es todo eso, de trabajar. A base de trabajar y de verte capaz y de ver que tus compañeros trabajan y, bueno, quien ya está en segundo año ya es un ritmo normal para él, quien está en primer año y penca puede con ello, pues tú al final dices, bueno, voy a trabajar que seguro que esto se saca adelante. Y así fue mis 2 años con Maribé. La verdad es Ya. que pocos viajes, poca fiesta, poco salir, mucho estudiar. Mucho estudiar. Cada día estábamos todos allí a las 9 de la mañana haciendo escalas, pero para arriba y para abajo, Sí, sí, sin sí. parar toda la mañana. Menos Sí, los sí. martes, que había clase toda la mañana, junto con todos tus compañeros. Que no es que sea una presión, ni mucho menos, porque más que tus compañeros son tus amigos, es tu familia. Ya. Pero claro, el verte con Maribé y con el resto de tus amigos, que están todos con la partitura y todos escuchando, aprendiendo, viendo cómo lo harían ellos, o no sé, viendo qué se pudiera hacer mejor, peor, pues es un ritmo de trabajo que al final es bastante satisfactorio y productivo. Ya. Y mis 2 años por ahí, vamos, no tengo ninguna duda, fue quien me curtió con el saxo y quien me puso como una moto con el saxo. A mí y a Ya. cualquier alumno que pasa por ahí. Sí, sí, Cualquier sí. tipo de alumno, todo el mundo acaba igual, tocando el saxofón como si fuera, vamos, Sí, no sé. sí. Pero la técnica, por ejemplo, eso me lo dijo Diego en la entrevista, que él que estaba toda la mañana entera haciendo técnica. Toda la mañana entera haciendo técnica. Te hablaba de los que estaban en su segundo año y decías, bueno, trabajando se puede. Pues Diego era uno de ellos. Diego fue como un hermano mayor para mí en Burdeos. Vamos, jamás lo olvidaré. Y Diego es el ejemplo mayor de disciplina, que es al fin y al cabo lo que inculca Maribé y con lo que creo todos los que pasamos por ahí nos quedamos. Sí. Sí, 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 Diego. no. Mira, por ejemplo, lo que le dices de lo de carga de trabajo, eso también Sara me lo dijo. Que era como casi una obra por semana, que era una Sí, locura y que como que fue una transición para ella de a eso, el mundo profesional, de decir, joder, tienes este objetivo, tienes que estudiar, ¿sabes? Tienes que leer como que ayudó eso a no tener, tengo un trimestre para leerme una obra, ¿no? O algo así. evidentemente, si tenías unas pruebas, un concurso, una grabación, lo que sea, 2 horas por semana no, te podías Sí, sí, sí. parar Ya, ya. más, evidentemente, pero este ritmo de trabajo de, sí, más o menos 2 horas por semana, sumado, por cierto, a cámara y a todo lo demás, en mi caso ha sido llevarme al mundo real, o al menos a mi mundo real, porque después, en un futuro, yo no lo sabía en aquel entonces. Yo no era capaz más que de ver lo que tenía que tocar en la semana siguiente, pero después, una vez sales de ahí, o digamos, de lo que es ser estudiante ahí, al menos en mi caso, fue llevarme a la vida real y hacerme totalmente al mundo profesional con el que después me encontré. Porque una vez tienes tus propios grupos, digamos, o tus conciertos con diferentes repertorios, yo he llegado a tener 3 programas en 3 días, Ya. totalmente diferentes. Hombre, pues eso si no te lo gestionas de alguna manera, está Imposible. difícil. He llegado a tener concierto con Lauf Duo, con Manu, con el pianista, un programa que hacíamos con pausa y todo, varias sonatas, transcripciones y demás. Después un programa con el máster de contemporánea y al día siguiente con el trío, con Mm. Alejandro Oliván y con Sisi, con la pianista. 3 programas totalmente diferentes, claro. Te ves una semana antes y dices, o una de dos. O vengo ya con un bagaje con el saxofón, de tal manera que es ponerme y hacerlo. O ya he tocado la mayoría de las obras, si no todas, o yo con esto no puedo. Entonces, en mi caso, a mí me ha ayudado mucho a atreverme a todo, a todo. En Sí. cuanto a, en cuanto a, sí, a aceptar conciertos o aceptar programas, digamos, con otros grupos, me ha servido para eso.
Ya, me he encontrado en lo que es mi vida real como ya. intérprete. Y después ya te fuiste con Marcus, ¿no? O sea, justo después, Pues, no sé si el curso siguiente. con Maribé estuve 2 años Sí, y al acabar yo a ella sí que tenía del todo claro que quería seguir aprendiendo, ya. más que estudiando, aprendiendo. Quería seguir aprendiendo. Quería irme a otra ciudad, a otro país, a otro idioma y a otra gente incluso. Quería más cosas. Con Marcus me fui de casualidad, porque, bueno, algo muy nativo de Maribé, me dieron una beca de estudios en Valencia, en mi segundo año, para irme a... O sea, yo la solicité para irme a un festival en Ámsterdam, en aquel año, en mi Sí, segundo año de Burdeos. Total, que claro, esto para mí fue una euforia, de decir, qué guay, me voy a ir a Holanda, voy a conocer a Borka, voy a clase con él, voy a escuchar todos estos conciertos, voy a escuchar al ensemble de saxofones de allí, que suenan de maravilla, qué guay. Cuando se lo conté a Maribé, me dijo, tienes ensayo con el ensemble de aquí, no te puedes ir. Yo ya había hablado Punto, no hay más, ¿sabes? No te con, puedes ir, punto. sí, sí. Yo con Borja ya había hablado, íbamos a tener clase, después iban a venir las pruebas. No pude ir, lo acepté y claro, perdí lo que es el festival, el vuelo, el todo y las ganas. Perdí las ganas. Ya, Dije, esto no sé, será una señal del destino. Total, que me puse a buscar vuelos directos desde Burdeos. Digo, ¿qué opciones me quedan para el año que viene? Uno de ellos era Basilea. Empecé a indagar. Sí que conocía, no directamente, ni mucho menos, a Marcus Weiss. Y me pareció interesante. Tenía aquí un muy buen amigo, que es Alfonso. Estuve hablando mucho con él. Me orientó muy bien. Me pillé un vuelo, di una clase con él. Vi un poco cómo estaba el panorama. Se me cayó la baba con Marcus en aquella clase. Y me apunté a las pruebas, hice las pruebas y me cogieron. Y eso, después de los 2 años en Basile, perdón, en Burdeos, estuve en Basel. Me aceptaron para lo que es el máster de interpretación, digamos. Máster ya. Performance, se llama aquí. Y al acabar, todavía me sabía poco, me sentía todavía joven, de alguna manera, y dije, quiero seguir. Ya no tanto como estudiante, sino más, bueno, poco a poco fui normalizando lo que es establecer grupos de cámara. Al llegar a Basel, poco a poco me vi viendo cómodo, me vi viendo en algo que me llenaba absolutamente. Y en Basilea hay un programa de máster de música contemporánea, Mm. que sí es de música contemporánea, pero en realidad es de música de cámara contemporánea, digamos. Entonces, al acabar el primer máster, hice pruebas y me quedé 2 años más para este segundo máster. En un total, o sea, fueron un total de 4 años en Basilea. Ya, madre mía. O sea, claro, hiciste dos, o sea, el máster de. Y luego el otro seguido, joder. ¿Cómo, Y cómo? que hiciste eso, los dos másters seguidos en Basilea. Sí, sí. No es tan raro, no es tan raro. Aquí mucha gente... Raro es que te quedes solo para 2 años. Ya, También por un poco el funcionamiento de Suiza, porque si no eres estudiante, trabajas. Y quien llega aquí con facilidad, te empiezan a salir, si no conciertos, becas de estudios, si no ayudas, si no financiación para giras. Y en un momento, en 2 ratos, bueno, te ves con tus ingresos, te ves ya. autosuficiente y te ves siendo un músico, concertista. Y entonces no es tan raro que la gente se quede aquí para más de 2 años, la verdad. Allí está más Sueltas beca un que en par España, imagino, de... ¿no? O sea, allí Ah, las becas allí son, o sea, hay más número, de más cantidad, no digo más fáciles o más difíciles de conseguir, sino más número que en España. sí, sí, también es otro funcionamiento que en España es bastante, se lleva bastante la financiación privada. Hay bastantes Ya, sí, fundaciones sí. que dan ayudas bueno, en este caso, a músicos, por ejemplo, a estudiantes en música, sí que es verdad. Yo cuando llegué aquí, claro, venir aquí es una inversión absoluta. Es una inversión de pagar el primer mes del piso, paga la fianza, paga la matrícula. Además es caro, allí Claro, claro, vivir. claro, claro.
Entonces, para mí fue llegué un poco con miedo, es decir, estoy seguro de lo que hago, va a ir bien, si va mal, va a ir muy mal, no sé. Entonces, sí, los 2 primeros meses para mí fueron tensos, digamos, tensos. Al tercer mes ya vino la primera beca de estudios por parte del conservatorio, el propio conservatorio me becó y me pude pagar con ello la matrícula. Y ya empecé a ver las cosas de otra manera, la verdad, porque ya se ve toda otra perspectiva. Ya. También Marcus, aparte de dar clases de saxofón, orienta muchísimo y ayuda muchísimo a todo el mundo que pasa por su aula. Y en mi caso también me echó un cable y me dieron también una beca para instrumentos, por ejemplo, me pude comprar el Tudel de oro del soprano, que Ya. para mí en aquel entonces, sin un duro en la cartera, fue como, wow, qué bien, o sea, siento que se me acoge de alguna manera. Mm. Entonces, bueno, también eso. El tema de las becas, hay unas cuantas y yo pregunté mucho a amigos, ¿qué me sugieres que haga? ¿Cómo hago esto? ¿O por dónde puedo tirar? Y me ayudó mucho porque la verdad, sin conciertos, digamos, sin ingresos, al menos en mi caso, mi familia no me lo podía pagar, la Ya, verdad. te voy a decir eso, que prácticamente sin beca es inviable irse allí. No, En sin las tener pruebas ideas de tener alguna beca. Igual puedes ir, eso, de primeras el primer mes, pues aguantar, pero igual ya al tercero o el cuarto ya te ves que no. Sí. Yo los 2 primeros meses, como te digo, Ya, bastante cagado y ya a partir de ahí ya fue yendo bien. En un primer momento, mediante alguna beca de estudios, que tampoco es algo caído del cielo, no sí, quiero sí, sí, sí. plantearlo así, pero alguna beca de estudios que me permitió acabar el primer año un poco y ya después empezaron a llegar conciertos. Entonces, Ya. claro, enseguida me vi muy cómodo, muy asentado, muy feliz. La verdad, fue una etapa que recuerdo muy feliz, vamos. Primera vez Y como músico que me veía autosuficiente. ya. Igual que de, por ejemplo, para acabar ya con Marcus de Maribel, has dicho, pues la exigencia o el estar leyendo obras continuamente, de no parar un ritmo así, pues frenético, ¿no? ¿Qué dirías que es Marcus, ¿no? O sea, ¿qué destacarías? Porque sí que de Maribel, todo el mundo que ha estado hablando, porque de Marcus todavía no se ha hablado aquí, pero de Maribel un poquito. Entonces, todo el mundo dice por lo mismo, la exigencia y eso, el estar en el nivel más alto que puedas dar, incluso un poco más. Entonces, de Marcus, ¿qué dirías tú que sería lo más llamativo? Mm, Marcus tiene un diferente acercamiento Ya, a la música, a la manera de entender la música. Y como profesor, es otro enfoque, decirte. Maribel es disciplina pura, de tal manera que sencillamente es un portento del saxo, digamos, un alumno cualquiera que pasa por Maribel. Marcus es otro acercamiento en el sentido de que él te abre muchísimo la mente. La verdad es que no habla tanto de saxo, sino más de otras cosas en torno al saxofón, ya sea otros instrumentos, ya sea pintura, ya sea... A mí me ha hablado de todo ya. en sus clases, recuerdo eso. La primera clase le llevé concierto de Larson y empezó a divagar y a mí la verdad es que se me caía la baba de decir, pero este señor sabe de todo, es un erudito. Entonces, en el caso de Marcus, sí, su enfoque es más ese, es muchísimo más abierto en el sentido de que, como él se ha dedicado siempre, digamos, a tocar con su cuarteto de saxofones, con su trío de percupiano, a trabajar con compositores, a hacer estrenos, a hacer encargos, también cuando era más joven a buscar financiación para diferentes proyectos. De alguna manera, eso lo sabe llevar a su terreno en los alumnos, bastante Ya. más jóvenes y, vamos, bastantísimo menos curtidos que él. Y a mí me abrió mucho la mente y fue quien me preparó, digamos, una vez se adquiere la base, o adquirí la base en Burdeos, me preparó para lo que es
el llevar varios grupos de cámara a la vez, varios Sí. programas, como te decía, y tocar con diferentes instrumentos. Fue también él quien me animó a, pues eso, a escuchar otros instrumentos, a dar clases con otros profesores, salir del aula del saxofón. Ya. Y al final Sí, sí. es lo más importante, yo creo, para un saxofonista. Salir del aula de saxofón. Y entonces, a ver, has dicho, por ejemplo, que cualquiera puede estudiar con Maribé, imagino que también cualquiera con Marcus, pero al fin y al cabo yo creo que, o sea, también mucho, o sea, también depende de la personalidad de cada persona, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, sí que, mm, por como soy, sé que al fin y al cabo, si en un futuro fuese con Maribé, me dejaría los cuernos para hacerlo perfecto, porque, o sea, al fin y al cabo sería, quiero hacerlo siempre lo mejor que pueda, básicamente. Entonces, si Maribel me dice que en una semana tengo que montarle el set, lo intento montar, ¿sabes? Más o menos como tú lo decías. Entonces, no sé si dirías que, por ejemplo, una persona que de verdad que dice, pues oye, yo no quiero estar montando 2 obras a la semana con Maribé, o yo es que ese ritmo, que no Maribé, sino no quiero tener ese ritmo, le dirías igualmente, vete con Maribé porque te va a enseñar muchísimo, aunque dice, tienes que esforzar, pero merece la pena. Sí, siempre sí. Sí, sí, sí. A todo el mundo vamos, no me cabe ninguna duda, a todo el mundo le Ya. aconsejaría ir a estudiar con Maribé, conocer a Maribé. También a Ilomi, por cierto. A Sí, todo el sí. mundo. O sea, es el aporte, tengo que decir, has dicho, trabajar 2 obras por semana, tal. Imagínate la de destrozos que se han escuchado en Que clase. sí, 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 pero Pagando al fin y mucho al más. cabo, Por mí, a mí por me dice ejemplo. Maribe que tengo que llevarle una tal y es que, aunque la destroce, es que tengo que llegar hasta ahí. O sea, es que me refiero, ya lo puedes, ¿sabes? Y de la mejor manera posible. Si al final es un destrozo, pero yo voy a estudiar No, desde que no, ahora hasta que esté el conservatorio. no, Maribel valora mucho que des todo lo que puedas dar y un poquito más también. No Sí, es tanto cuánto de bien tocas o no sé, o cuánto de talento tienes. No, 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 no. No, ese es el esfuerzo, no, ¿no? no, ya coge a todo el mundo. Hombre, hay unas pruebas de acceso, evidentemente. A ver, Claro, claro. hay Sí, pruebas de hay una acceso. base, es mínimo. Claro, a ver, hay un nivel en el aula, la verdad que evidentemente el profesor lo intenta mantener, pero ya una vez entras en el aula, eres uno más y jamás he visto yo, no sé, ni tratos de favor, ni, no sé, Ya, ni de prestigiar a nadie, que va, que va, que va, que va. vale, Todo el vale. mundo, yo aconsejo, vamos, creo que siempre lo he hecho y lo sigo haciendo, todo el mundo que me pregunta. Claro, estudia con Maribel, o sea, Y con conócela, Marcos igual, imagino. con Marcos igual, con Marcos igual. Con Marcos no solo está Marcus, sino que también está el centro de aquí de Basilea, el conservatorio, que es brutal. El resto de profesorado es increíble, increíble. Y la ciudad, la verdad, es que verte en el centro de Europa, yo me vi a un tiro de piedra de Berlín, de Burdeos incluso, de Ya. Estrasburgo, de Viena, de... Yo en estos 4 años en los que estudié aquí en Basel, ¡buah! Yo viajé un montón. Es que al final lo tienes todo a un tiro de piedra. Es que son muchas cosas. No solo el profesor, que es en verdad por lo que uno se mueve, sino todo el aporte que puedes tener en el sitio en el que te encuentras, en ese momento. Ya. Así lo veo yo un poco. Vale. Bueno, vamos a pasar ahora ya. Hemos dejado ya la formación, ¿no? Más o menos es hasta ahora. Y ahora vamos a hablar de concursos porque estuve mirando y el primer concurso era un niño. O sea, que yo, bueno, el primer concurso que encontré que tenías puesto, que igual hubo alguno antes, fue en 2003 y tenías 12 años. Que imagino que desde entonces has participado bueno, habrás participado en muchos concursos y que seguro que tienes alguna anécdota, que yo me sé alguna por la entrevista de esa Rus, pero te dejo si quieres contar tú eso o quieres contar otra. Ya no me acuerdo qué conté ahí. Pues contaste lo de Londres. No Ostras, sé si te acuerdas. sí que me acuerdo, sí, hijo. Sí, sí, sí. Pues el del 2003 lo hice de pequeñito, claro, súper pequeñito, en un pueblo de Castellón y fue ahí, por cierto, donde conocí a Sixto, el Sí, primer profe particular del que te hablaba. Al año siguiente
me subieron de ronda y la obra obligada era el concertino de cámara. Ahí tenía, no sé si eran 12 años, siempre tenía 13. O sea que me hubiera gustado que ese concierto se hubiera grabado, la verdad. Para escucharme yo. Madre mía. Yo no sé. Pues no sé qué contarte. El último, creo que fue el último concurso que hice. Fue con el cuarteto que estoy ahora, el Concept Store, que éramos 4 compañeros del mismo máster, ¿no? Violinista, saxofonista, acordeón y percu. Y eso, nos encontrábamos en el mismo máster, funcionaba, pues lo típico de este máster, que, oye, vamos a montar este dúo, oye, pues mira, este trío, oye, pues tocamos esto. Sí, sí. Al final dijimos, vamos a juntarnos los 4, a ver qué pasa. Y hay un concurso bastante potente aquí en Suiza, cada 2 años, de música contemporánea. Los concursos en Suiza, la verdad es que son bastante bien pagados, los premios. Y nos vimos que era nuestro último año como estudiantes de este máster. Los 4 éramos residentes en Suiza, que era un requisito para poder participar, y nos juntamos y nos preparamos el repertorio. Fueron 5 encargos que hicimos, cada cual más difícil. Es que eran 3 rondas. Eran 3 rondas y la última, como, no me acuerdo, como media hora. Joder. 5 encargos. Total, que durante el curso estuvimos cada uno con sus proyectos. Tampoco teníamos las 5 obras todavía enteras. Teníamos todavía otras cosas como para empezar ya a prepararlo. De tal manera que decidimos, esto fue en agosto, decidimos en julio, juntarnos como 12 días, mañana y tarde, a ensayar como locos todo el concurso. Imagínate cómo acabamos ahí, ¿no? Una tensión ya acumulada de decir, por favor, esta rutina está acabando conmigo. Sí. Pero bueno, fue bien el encuentro, nos fuimos cada uno a su casa y en agosto, no me acuerdo, rollo un 15 de agosto, empezaba el concurso. Total, que yo, poco antes de eso, me fui a ver a un compañero de aquí, a Alejandro Olivana, él es de Huesca, me fui a las fiestas de Huesca. Dije, voy a ver a mi amigo en su hábitat natural, ¿no? Total, que estando en las fiestas de Huesca, llovió, me resbalé y me rompí de la mano derecha, eso es, el escafoides. Madre mía. Que yo hasta entonces no sabía ni lo que era el escafoides. Me rompí el escafoides, su madre me llevó al hospital allí en Huesca y me pusieron una escayola. Claro, yo hasta entonces yo solo me veía la mano hinchada. Ya. Yo estaba No muy te veías la tenso. muñeca directa. O sea, veías la mano, un bulto y el codo. No, el codo no, es solo... Sí, pero vamos, pero que era todo esto, me refiero. Me Creo inmovilizaron que hasta aquí. la muñeca no la veías. No, ni la muñeca ni el dedo gordo. Era Madre hasta mía. aquí y hasta aquí. Me inmovilizaron en el hospital, allí en Huesca. Yo desesperadamente, o sea, yo llorando como en mi vida, de decir, ¿qué va a pasar? Porque claro, una cosa es un concurso que hagas tú para ti. Pero cuando ya es un Ya, grupo de cámara en el que hay dinero invertido en los estrenos, claro. en los viajes, tantísimas horas ya invertidas y que además nos sentíamos que esto empezaba a sonar bien, era de nuestras primeras experiencias como grupo, como cuarteto, y nos veíamos con un repertorio que funcionaba muy bien y con un sonido Sí. muy, muy bien trabajado al final. Claro, te ves con la escayola, yo lo primero que pienso es, esto se va todo al garete. Venga a llorar, al final hablo con ellos, vuelvo a Valencia y les digo, a ver, yo creo, porque claro, como te digo, tenía el dedo gordo inmovilizado y la muñeca también. ¿Vale? Sí, No, sí. yo lo A ver. aquí y todo el dedo gordo. Yo creo que de la mano derecha. Los dedos para tocar el saxo, yo creo que Madre mía. moverlos los puedo mover. Y ellos, bueno, venga, Pablo, vamos a intentarlo. Total, que yo decidí, quedaban 12 días para llegar a Basilea junto con mi cuarteto. Y una vez allí, 4 días, 5 de más ensayos y ya empezar. Y yo durante esos 12 días en Valencia decidí tener un reposo absoluto. Dije, bueno, a ver, hasta lo poco que sé de huesos, eso se tiene que inmovilizar y ya está. Venga, voy a parar del todo. Simplemente hacía un poquito de, no sé, notas largas con el Tudor para no perder al menos embocadura. Y ya está. Llegué allí, claro, mis amigos estaban avisados.
pero fue un shock de dar al primero un abrazo, ¡pum!, todas las cayolas en la espalda. ¡Pum!, madre mía, ¿qué está pasando? Fue un shock para todos, pero bueno, primer ensayo, Sí, el sí. antebrazo, pero hinchadísimo. Un amigo mío, fisio de mi pueblo, que me ayudó mucho en los 12 días de antes, le llamé ahí llorando, ¿qué pasa? Tal. Nada, Pablo, seguro que es porque está muy apretada, aflójatela, ya que vas a darle movimiento y has tenido parado todo. Decía, madre mía, el alto iba muy bien, no puedes apoyar, pero bueno, con el arnés más o menos. El barítono, sin dedo gordo, se me echaba para adelante, pero bueno, o sea, se me encantó un montón. Esto se reía, me lo apoyaba en la rodilla. Un montón de entradas que daba yo, se las pasamos todas a la violinista o al percu, me acuerdo. Claro, todo estaba a 4 días del concurso. Y, y nada, al final decidimos reírnos. Yo me reía menos, la verdad, porque estaba bastante tenso, porque no sabía qué podía pasar en mi mano. No pasó nada, evidentemente. Decidimos tomárnoslo con tranquilidad y decir, bueno, mira, si hay que cambiar alguna entrada y ya se descuadra un poco la cosa, bueno, esto es lo que tenemos, hemos hecho lo que hemos podido y ya está. Y nada, la primera ronda, ya el jurado me preguntó, me dijo, ¿qué llevas en la mano? Porque mi amigo, el acordeonista, toca con, no te sé decir, como una malla. Sí. Como tiene que deslizar los dos antebrazos, se pone, no puede tocar ni con ropa normal ni con el brazo. Se pone una tela para poder deslizar tranquilamente. Me dejó una negra así y quedaba un poco más elegante. Me preguntaron ya el primer día, ¿qué te pasa a ti en la mano? La segunda ronda ya era el más conocido del concurso. El resto de la gente me preguntaba, oye, ¿en serio tocas así? Y nada, al final fue bien. Es lo que pasa porque era un grupo de cámara. Éramos 4 Ya. y nos arropamos mucho los unos a los otros tocando. Y fue una energía colectiva que hizo que el escafoides no hiciera falta para nada. Ya. Y al final fue bien, fue bien. Sí. A ver, había un momento que se ha cortado, pero no te preocupes, que era simplemente cuando estás explicando lo del barítono y la posición, que imagino que era era imposible y que había entradas que tú no las podías dar porque no podías levantarlo y tenías que dárselo a otra persona, ¿verdad? Se tenía que Las hacer del otra persona. barítono, Era eso. las del barítono sí que las continué dando, eran solo las del soprano. Las del barítono no las Ah, daba porque los de soprano, claro. el barítono lo único que pasaba es que si dejas de apoyar con la mano derecha, por el peso natural se te va para adelante. Sí, sí. Pero las podía dar con todo el cuerpo, era un circo. Las del soprano sí que era imposible porque es que se me Imposible, caía, claro. se me caía. No me acuerdo Ya. cómo lo hice, pero estaba yo un poco... Uf. O sea, que al final hicisteis el concurso y todo. Sí, sí, ya te digo, es que fue una inversión enorme y fui yo quien dijo, chicos, el vuelo que ya tengo pagado, yo lo voy a coger, yo me voy para Ya. allí. Y decidimos, hombre, ellos me decían, Pablo, a Pensadlo, ¿no? ver, piénsatelo, piénsatelo, sí, hay mucho trabajo ya invertido y dinero y tiempo, sí, pero quizás la salud es lo más importante. Ya. Yo me atreví y ya te digo, quitando el primer ensayo que se me hinchó la mano, que parecía que era una morcilla y lo pasé muy mal mentalmente, quitando eso, Ya. al final fue divertido. Al final, como está inmovilizado, no sé, nada malo puede pasar. Hombre, sí, me hizo una moradura terrible aquí por el tope de la escayola, pero aquí no tenía ningún problema Ya. como tal. Madre mía. Y Y luego ya para está, reponerte de eso, fue bastante circense, la verdad. y para reponerte de eso, ¿cuánto tiempo estuviste? O sea, 3 meses, 3 meses, 3 meses. Al volver, justo al volver, que era como ya había pasado un mes, me tocó ir, me sí. hicieron radiografía y me dijeron, mira, va muy bien. Yo me callé, yo dije, yo no les voy a Claro, te iba contar a nada. decir, todo callado, ¿no? Yo calladísimo. Me dijeron, oye, pues va muy bien. Está bien que muevas la mano. Yo, un poco sí que la he movido. Al segundo mes, lo mismo, me quitaron la escayola, me volvieron a hacer la radiografía. Yo ya iba diciendo, venga, va, que yo ya lo veo bien. De hecho, al médico le dije, ya no me duele. Y me dijo, no, mira, pum. Me reventó la mano. Dije, vale, déjala, dejamos un poquito más.
Y nada, fueron 3 meses. 3 meses. Me acuerdo de celebrar mi cumpleaños en octubre, Ya, también con la escayola, y a los 3 días o así, quitármela. Donde trabajo ahora, la primera clase la di como último día con escayola, me acuerdo. ya. Pues eso, de julio, agosto hasta octubre. Madre mía. Sí, sí. Todo el verano, sudando eso. Sí, sí. ¿Y tienes algún consejo sobre los concursos? Para la gente que se presenta, porque hemos estado, bueno, en unos poquitos, algo, no sé, algún consejillo. En mi caso, los concursos a mí me han servido mucho para motivarme a trabajar más, digamos, más de lo normal, y para conocerme a mí mismo y para saber dónde está mi nivel, digamos, mi momento, para saber, sí, dónde está mi nivel. Como consejo, lo primero que se me ocurre es no hace falta presionarse Ya. para un concurso, nada. Quiero decir, has comentado los concursos que he ganado, pero no has dicho nada de los que no he ganado, que creo que son más. Quiero decir, no pasa nada. En mi caso ha sido más, no sé, le cogí muchísimo cariño a lo que es el ritual de preparación previo. Todo lo que es decidir programa, pues eso, el viaje que te toca, los ensayos con el pianista. Era un ritual que le cogí bastante cariño y, y en todo momento, para mí los concursos ha sido más eso, Claro, el trabajo previo, que no ay Dios, tengo que ganar. sí. No, sí que es cierto que algún concurso lo he hecho diciendo, pues igual necesito el dinero. Pero, pero en general ha sido más pensando en el premio, que no siempre es económico, sino, por ejemplo, un concierto de calidad o una gira con Ya, orquesta, o más pensando en eso que no en tengo que ganar, porque mi consejo es ninguna presión. ya. Sirven mucho para conocerse a uno mismo, Sí. yo Y creo, los claro, te voy a concursos. preguntar eso. ¿Tú crees que a veces se le da demasiada importancia a lo que es ganar el concurso o la final del concurso, la meta, que el trabajo que has hecho meses atrás? Sí, 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 sí. Hay veces que... O sea, también nosotros propios, me refiero. O sea, a veces Ya, ya. cuando igual llega el momento y te presentas concurso, como dices, "Pf, no he pasado, igual ha pasado la primera fase, no pasas a la segunda y... Hay veces que el propio criterio de uno mismo, pienso yo, también hablo de mí, nos hace confundirnos en cuanto a, pues eso, ¿dónde está tu nivel? Y hay veces que eso lleva a confusión. Es decir, soy el mejor de este concurso. Pues hombre, pues igual no es así. Igual te sirve para conocer dónde está tu nivel, o a dónde puedes llegar o dónde no. Ya, Entonces sí, yo pienso que es mucho más importante lo que es el trabajo, lo que es el momento de mejora, de evolución mediante la preparación de un concurso, que no el propio concurso. sí, sí. Vale. Y, Te hablo también de mi caso, porque he tenido un poco la suerte de que nunca, o prácticamente nunca, he hecho un concurso diciendo necesito ya, realmente, necesito el dinero. Yo tengo compañeros, buenos amigos, que han pasado por eso. Eso ya es otra cosa. ya. Pero bueno, en mi caso nunca ha sido por pura necesidad, sino más por cariño Sí, al sí. ritual de preparación. Sí que es cierto. Vale. Y ahora ya, bueno, ya dejamos lo de los concursos y vamos un poco con la música de cámara, porque se ve que te gusta. Me gusta, me Eh, gusta. ¿Te gusta? Porque, o sea, ahora estás hablando que justo ahora estás con el cuarteto este, con Cozbestor, pero también tienes el dúo y tienes con Clesos el ensemble, el dúo Anlauf. No sé, resume un poco estas tres formaciones. No sé si, o sea, lo que es ahora, ¿no? En este año, imagino que estás centrado en estas tres o no, no sé. Pues tanto Clexos como Anlauf, dúo, nacieron en mi primer año en Basel. Ya, Clexos fue Jesús, que creo que lo conoces, es el sí, saxo tenor de Clexos, me contactó. El año anterior habíamos estado juntos en Burdeos
nos conocimos, nos hicimos buenos amigos. Y nada, al año siguiente, que él se encontraba en Lübeck, en Alemania, me contactó. Y fue él quien dio nacimiento al grupo. Nosotros enseguida buscamos a Javier Jonás, que estudiaba conmigo en aquel momento aquí en Basilea, y básicamente me entró por el ojo. Y nada, el resto han ido entrando. Y desde, pues creo que eso ya es, no sé si 2015 o 2016, que llevamos con Clexos. Bastante trabajo, nos lo tomamos muy en serio y estamos continuamente generando, de alguna manera, y proponiendo, y pensando, y haciendo. Actualmente lo que más hacemos con Clexos es el curso de saxofón y composición, que creo que lo conoces. Sí, sí. Ahí nos conocimos tú y yo. Sí. Esto es una vez al año, ya lo sabes, y nada, hasta entonces hemos traído a Marcus Weiss 2 veces, y el año pasado la pandemia nos impidió traer a Lars Lecus. Hubiera venido en julio, lo pospusimos a diciembre y tampoco estaba el horno para bollos. Y se quedó en un curso online de composición este mes pasado. Sí. El próximo julio, ya te digo, esto es una suposición, volvemos con el curso. Volvemos con el curso con lo mismo, con composición, con saxofón, con Marcus otra vez. Y con Clexos ahí estamos. ¿Con Marcus otra vez? Este año con Marcus otra vez. Lo apalabramos hace 2 años. Primicia. Lo apalabramos con él hace 2 años de, chicos, dejarme un verano. Ya. Un verano de vacaciones. Un verano, me dejáis en paz y al siguiente ya vuelvo. Y claro, el año pasado era para Lars. Fue una lástima, porque tenía bastante buen recibimiento. Sí, sí. Lars allí. Sí, además aquí con quién han sido, que en la entrevista de Sira, por ejemplo, algo hablamos de Lars, no me acuerdo qué fue, pero sí, y con María Torres también estuvimos hablando de Lars, o sea que sí, una persona que sí, que merece la pena, me refiero. Merece muchísimo la pena, merece muchísimo la pena. Yo lo conocí, o sea, él da clases en Zúrich, que está a 45 minutos de aquí, y yo he estado, vamos, lo conozco bastante, de festival en Zúrich que ha organizado él, del festival Impulse, donde él fue profesor y director de ensemble. Como profesor de saxo es brutal, es muchísima energía. Se nota que es una generación anterior, o al menos yo así lo veo. Y como director de música contemporánea, yo lo veo absolutamente capaz, la verdad. Me encanta mucho. Como director, como músico en general. Entonces, claro, nos apetecía traer a Lars allí. Nos apetecía mucho. Se nos ha cortado. Sí, es que justo, ¿eh? Parece que Marcus sabía escoger el año para no. Nada, con Anlauf, como te digo, esto es saxofón y piano, con Manuel Borraz, muy buen amigo mío, muy buen amigo mío. O sea, hemos compartido muchísimos momentos juntos. Con él fue otro rollo, desde el día cero. Nada, yo llegué el primer año a base, él ya estaba allí, no sé si 1 o 2 años, y pronto nos hicimos amigos. Pues lo normal, cuando llegas a un sitio nuevo, lo primero que conoces es a los españoles que hay por ahí, menos en mi caso. Pronto nos hicimos muy buenos amigos y nada, así un día hablando dijimos, venga, vamos a organizar una clase con Kerniak, con un profesor de piano de aquí. Y nos pusimos a ensayar y dimos clase y así empezamos un poco. Mediante una beca yo tenía que dar un concierto y nuestros primeros 2 conciertos, porque lo conectamos con otro en Madrid, fue en febrero. Ostras, me acuerdo, un 14 de febrero en Valencia y 3 días antes o así en Madrid. Fue nuestro primer concierto con la sonata entera de César Franck, con Desenclos, con Clara Schumann, con Robert Schumann. Y así empezamos. Así empezamos. Nos hemos llegado a ir a China, que es como dices, bueno, lo normal, ¿no? Pues sí. Para nosotros fue brutal, brutal. O sea, irme a China con un amigo para dar conciertos fue algo que, vamos, recordaré siempre con tantísimo cariño. Era la primera vez que salía de Europa.
tanto yo como él. Ya. Y así como lo más potente que hemos hecho, en mi opinión, no es lo de China, sino una gira que hicimos por España, mediante Clásicos en Ruta. Me acuerdo que esto fue algo que consiguió él y que me lo dijo estando los dos en China. Estando en China me dijo, Pablo, el año que viene nos vamos de gira. ¿De gira? ¿A dónde? Nos fuimos a Cádiz en verano, a Pamplona, a Ciudad Real, a Lugo, a... Ay, me dejo una. A Mérida. Y esto fue, sin duda, el mejor trato recibido en mi vida. Ya. Contábamos con... Es que era un trato increíble por parte de Clásicos en Ruta. Ha sido lo mejor que hemos hecho. Y el programa fue tan bien pensado por parte de los dos y tan disfrutado que siempre quedará como de lo más top que he podido hacer. No solo con Manu, sino en general. Ya. Y, y ahora Concept Store, que va a estar justo en Y pleno era con... ensayos. Bueno, y como anécdota decirte que justo antes de la pandemia toqué con Manu en Jaén, en una sala que hay allí en febrero, un 4 de febrero. No lo sabíamos, pero un mes después se acababa el mundo. Ya, sí, Entonces, sí. claro, empezó la pandemia diciendo, madre mía, menos mal que hemos podido hacer esto. Qué guay, siempre quedará en nuestro recuerdo. Y con Concept Store, como te digo, empezamos en el máster de contemporánea, éramos 4, éramos Alicia, una polaca al violín, yo estaba con el saxo, Neich de Eslovenia toca el acordeón y el percu ahora es otro, ahora es Guillem, que es de Altea, de Alicante. En aquel entonces nuestro compañero de máster era Oded, que es de Israel, y con él Mira. fundamos el cuarteto. Nada, Oded simplemente iba a otra, tenía otro Sí. pensamiento para el futuro cercano y simplemente dijo, bueno, chicos, cambiamos y ya está. Y ya con Guillem hicimos el concurso del que te hablo, que es con el que arrancamos como tal con los músicos que somos ahora. Sí. Todavía con el anterior Percu llegamos a tocar y estrenarnos como grupo en Impulse, en el Festival de Graz, en Austria. Y después de eso ya empezamos lo que es con los encargos para el concurso, con los ensayos para el concurso y con el concurso. Y a raíz del concurso, es que es bastante fuerte. Es el más pepino que hay de música Sí. contemporánea aquí en Suiza. Gracias a este concurso, haberlo ganado, nos salió concierto de laureados, digamos. Todo esto la pandemia lo ha cambiado. Lo que iba a ser una gira de conciertos por Suiza, tocando en Basilea el pasado día 13, en Lausanne este lunes que viene y en Zúrich el miércoles que viene, creo que son días 18 y 20 de enero, todo esto va a ser pospuesto, Zúrich pospuesto desde Sí. anteayer y Lausanne lo vamos a hacer, este lunes tocamos en streaming. O sea que esto ¿A es qué como ha hora? quedado. ¿Cómo? ¿A qué hora? Pues si lo supieran te lo diría. Ahora mismo no me acuerdo. Nosotros cogemos la furgoneta por la mañana muy pronto y nos vamos para allí. Tenemos entrevista en la radio. De hecho, la hacemos Alicia, la violinista y yo. Y luego salimos por la tele. No me acuerdo de la hora porque como es un pifostio el setup, Ya. tenemos que montar. Son 2 estrenos y una obra de Mijail Bail que tiene proyector, que tiene luces, que tiene cámara de vídeo, que tienes que grabar en directo, que tiene electrónica en vivo. Resumiendo, necesitamos todo el día para montar. Y el concierto me quiere sonar que es a las 5:30. De todas maneras, se queda durante 15 días público para poder verlo quien quiera y las veces Sí, te que iba a se... decir porque te he preguntado qué hora, pero claro, igual está, no sé si lo subiré este Lo domingo o puedo el mirar, siguiente, pero pero bueno. no sé si era 5:30, me quiere sonar. 5:30. Vale, De vale. todas maneras, ya te digo, es en streaming. Si es que no va a ser, al final lo piensas, no es un concierto como tal, sino Ya. va a ser más bien grabarse para tenerlo ahí. Mm. Y en ello estamos ahora. Después el de Basel queda pospuesto para abril, perdón. El de Zúrich queda pospuesto, todavía no sabemos cuándo. En marzo nos vamos a Polonia. Todo esto que te cuento, te digo el plan de hoy. Ya, ya, Igual ya. mañana. Que igual mañana es otra cosa.
Igual mañana. En marzo nos El vamos a plan de Polonia. hoy, 15 de enero, por si esto se ha subido otro día también. En Polonia repetimos programa. Como te digo, son estrenos de Andy Frank y de Daniel Cea, ambos residentes en Suiza. Estamos trabajando con ellos estos días. La verdad es que está siendo mucho trabajo. Estamos muy saturados, muy desbordados. A mí me duele toda la espalda. Pero estamos muy contentos porque está siendo mucho curro, pero está saliendo bien. Andy, que fue Nos el que estamos vino a haciendo- Clexos, ¿no? Cuando yo estuve. Dime, perdón. Andy fue a Clexos, ¿no? El año que yo fui. Correcto, correcto, el mismo. El mismo. Con Clexos nos hizo una historia con Madre 4 mía, pantallas una cada uno, locura. colgándolas en la espalda. Con estos tienes que ver la obra porque el vídeo es muy, es muy divertido, es muy divertido. Tenemos que hablar mientras tocamos. La violinista, el acordeón y yo. Que ellos dos vale, pero yo lo tengo más complicado. Pero es una obra bastante divertida y va muy conectada con el vídeo y funciona muy bien, la verdad. Tenemos ahí una buena obra. Y nada, este programa lo repetimos en Polonia, como te digo, en marzo, allá por el 17. También haremos clases magistrales. Es en la ciudad de Szczecin, creo que se decía. Volvemos a Basel. Y después en mayo, eso es, en mayo hacemos un programa nuevo con estreno de Mike Svoboda. Mike es profesor del máster de contemporánea, ha sido profesor nuestro aquí y también es compositor, además de trombonista. Nos ha hecho 4 conciertos, uno para violín, uno para saxo, percu, acordeón. Nos ha hecho, no sé si eran 40 minutos de música. Yo no sé. Eso Ya. vamos a tener que ensayar muchísimo porque se nos junta también con otra obra nueva y una obra de aquel concurso del que te decía, que es muy complicada, la verdad, y la tenemos que rescatar. Esto será en mayo, con conciertos en Basel y en Zúrich. Y por último, no, por penúltimo, en junio volvemos a tocar un programa también diferente en un pueblo de aquí de Suiza. Y ya tenemos confirmado en el Festival de Bonares, que ahora el mes que viene hace su edición del 2020, nuevo festival, no sé si te suena, que lo lleva una saxofonista, Patricia Coronel. Nosotros tocaremos en la siguiente edición, que será el próximo diciembre. Ya. Eso es. Y ya está. Tenemos Bueno. jaleo. Sí, sí, te voy Tenemos a decir, jaleo. ¿eh? Ya está tampoco. Con el cuarteto tenemos jaleo, la verdad. Uf. Es difícil de compaginar Es con... que claro, ¿no? Claro, imagino que además para esa formación, poco, o No sea, hay que nada. estará todo en cargo, claro. O sea, es que Sí, para esa sí. formación. No había nada, ahora hay como 15 obras que llevamos. Claro, claro, ahora sé que quiere montar ese cuarteto que sepa que tiene algunas. No, no, cuando empezamos dijimos, vale a empezar, pero el primer paso no es ensayar. Esta vez Claro, claro. lo primero no es ensayar. No, no, Claro, claro. ¿y cómo empezasteis? ¿O tuviste que ¿Cómo empezar ya hablando con empezamos? compositores, ¿no? Pues encontramos una financiación y pudimos hacer 2 encargos. Y pues eso, al momento de decidir empezar, digamos que a los 2 meses ya teníamos 2 obras. Un poco así empezamos y ya empezamos pues a ensayar. Ya. Fue un poco así. Sí, no, siempre hemos ido a piñón desde el principio. La verdad, Sí, ya sí. te digo, ya llevamos como 15 horas, es un buen corpus para Sí, esta sí. formación. Y bueno, ahora ya pasamos a la actualidad y vamos a hablar un poco de, bueno, todo esto que ha pasado durante todo este año pasado y que sigue pasando, que es la pandemia. Quiero saber un poco cómo te afectó a ti. Ya, bueno, ya has dicho que, por ejemplo, el curso de Clexos no se pudo realizar y no sé un poco eso, que nos comentes o sea, qué te influyó y cómo te sentiste con el parón este que hubo. Pues en el momento en el que me encontraba, yo el curso pasado comencé como profesor por primera vez, digamos, Es verdad. en Valencia, en un pueblo de Sí, Valencia. Y en el momento en el que me encontraba, en el aula que tengo de profesional, tengo 7 alumnas fabulosas, y cuando empecé, desde el principio, surgió un proyecto para irnos a un festival en un pueblo de Francia llamado Orthez. Y nos ya. íbamos en febrero, final de febrero, justo antes Claro. del confinamiento. Entonces, el mayor choque para mí en aquel momento fue haber llegado
en mi primera experiencia como profesor, y por supuesto de mis alumnas, primera experiencia fuera, dando un concierto, o sea, llegaron a tocar música de François Roset, música contemporánea, alumnos de grado Ya, medio ya, ya. en Francia. Los profesores eran tres, eran Maribé, era Gilles Tresot y Barthélemy, y Thomas Barthélemy. O sea, ante tres profesorazos de primera línea, dieron la cara y tocaron súper bien y volvieron, por supuesto, sobremotivadas y yo más de Ya, decir, pero qué alegría y qué lujo tengo yo aquí. Entonces, claro, en lo que más me afectó, digamos, anímicamente fue el parón que me vi yo como con respecto a mis alumnos, de decir, ya. yo no contaba con esto, o sea, contra esto sí que no puedo luchar. Claro, Ya. entonces ya nada, se fue todo lo que es el ensemble que formamos, se paró de lleno y sigue más o menos parado. Seguimos ensayando en cámara, más o menos como se puede, pero no es ni la misma sobremotivación de antes de, ay, que nos vamos a Francia, ni la misma energía, incluso es inevitable. Ya. Entonces, por un lado eso, en cuanto a las clases, sí que tengo que decir que todos mis alumnos, también los más pequeñitos, todos estudiaron más y se esforzaron mucho más y supieron seguir avanzando. Ya. Sí, sí. Al verte encerrado en casa, en el caso de ellos, de todos ellos, se pusieron a estudiar más. Entonces, bueno, todo tiene una parte buena, digamos. Y cuanto a los conciertos, pues no lo he contado, pero unos, no sé, 10, 15 conciertos cantados o por puestos. Madre mía. Mayormente por puestos. Sí. Como te digo, ya te digo, en octubre, tengo fechas para octubre, para verano, para junio, es lo que te he contado de Polonia, por ejemplo. Ya. Nos íbamos a ir, mira, ya ni me acordaba, nos íbamos a ir a Corea del Sur con Concept Store, a Londres también, Madre a mía. Berlín, nada, 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 nada. Estamos un poco intentando lidiar para que se posponga, digamos, para al menos poder realizar Ya. la actividad. Un poco así, con Clexos también, ¿eh? Con Clexos Ya, también se ya. nos han quitado las alas, que no las ganas, pero Ya, ya. ¿qué te voy a contar? Que Sí. no sepas, Sergio. Ya, bueno. Sí, es que... Lo que me estoy dando cuenta es que me has dicho que la última semana de febrero estuviste con tus alumnas en Francia y que justo el 4 de febrero también estuviste con el dúo. Entonces, lo que me di cuenta es que no paras. O sea, ya lo has dicho ahora con todo lo que tienes en el cuarteto, que no paras, que yo no sé. O sea, bueno, ahora estos días estás ensayando, o sea, que al fin y al cabo has encontrado un rato para estar conmigo, pero vamos, que es que no sé, no paras, ¿no? De un lado No, para otro todo el rato. concretamente estos días, o sea, la tensión ha salido fuera al final. Mira que nos queremos, nos entendemos, los ensayos son fácil, es Ya, fácil, ya da igual lo difícil que sea la obra. El problema viene cuando se acerca la fecha del concierto y te faltan horas. Ese es el problema. Entonces, claro, a veces se hace difícil. Esta vez se está haciendo difícil porque, a ver, es lo que pasa cuando trabajas con obras nuevas, que no sabes lo que te vas a encontrar hasta que no lo ya. tienes. No puedes O al escucharla menos tampoco, una en este referencia ni caso nos ha nada. pasado así. ¿Cómo, cómo? Que no tienes ninguna referencia de nadie ni nada que escuchar. Sí, a ver, del propio compositor tienes Claro, claro, sus pero no de referencias. otro concierto, de otras personas, me refiero a otros músicos. Claro, claro. Entonces nos encontramos con una partitura curiosa, la verdad. Bueno, y bueno, ya has hablado de un poco del futuro respecto al cuarteto y no sé si tienes algunas cosas más por allí en mente que puedas decirnos. Sí, a Algunos ver, conciertos o algo. Bueno, has hablado también eso de Clexos, de lo del cuarteto y no sé si te queda algo más. me queda una pequeñita cosa que hoy, a día 15 de enero, sigue adelante. Entonces, a ver, en abril voy a grabar un disco con piano entre los días 5 y 8 de abril Es que no paras, en es un que, o auditorio. sea, es que es increíble. En una, no, me cuesta a veces compaginar. De momento va bien. Entre los días 5 y 8 grabamos un disco de saxofón y piano, repertorio francés clásico, obras de
Paul Maurice, Tableau de Sí, Provence, Caplet, Impression d'automne, un Ravel, un Debussy. Y la pianista es Sisi, que con ella ya he tocado 2.000 millones de veces. Es una amiga de aquí, de Basilea. Ella acompaña, o sea, es profesora, digamos, acompaña saxofones y también fagotes. Es muy amiga mía, la verdad, nos entendemos mucho y el disco va a ser con ella y los ensayos van a ser aquí. Por eso te digo que de momento grabamos en abril. Si no ya. pudiéramos ensayar, quiero decir, los vuelos están, las fechas están guardadas ¿Cuántos vuelos y tienes ahora mismo comprados? pues 3 encuentros más, no, cuatro encuentros O sea, en más. total, ¿cuántos vuelos tienes cogidos de aquí? O sea, ¿cuántos tienes comprados ya? No, ¿Cuántos solo vuelos en eso, total? solo eso. Solo eso, porque lo de marzo que te he comentado lo va a comprar el cuarteto, digamos, lo compramos mediante el Ya. grupo. Lo de junio... ah, tengo lo de, pues eso, los viajes, digamos, para los ensayos con Sí, Sisi, con Sinforosa, Petralía, de aquí a abril. También estamos ya. ensayando ahora estos días, evidentemente. Todos los ratos que he tenido libres han sido para ella, quitando este rato de ahora mismo. Entonces, este es el proyecto más gordo que he hecho en mi vida, básicamente. Ya. Tú verás, grabar un disco. Me Sí, da sí. vértigo solo de pensarlo, sinceramente. Me da muchísimo vértigo. Pero estoy muy bien asesorado. Me ayuda mucho Pedro Pablo Cámara. Estoy Él hablando también ha grabado muchísimo unos con él. pocos, ¿no? Ha grabado varios él, ¿no? Ha grabado varios y tiene muchísima más experiencia, muchísimo más nivel, más bagaje y es un buen amigo. Y está Ya. siempre dispuesto a la ayuda. A mí me está asesorando un montón. Entonces me siento muy, muy bien arropado con él y con el equipo que lleva él, porque tanto lo que es el sello discográfico como los técnicos de grabación me ha ayudado él, digamos, a contactar, a buscar, a preguntar. Y luego aquí en Basel, en los ensayos, me siento igual de bien arropado porque vamos a tener clases con Claudio Martínez Mener, pianista, con Sergio Acciolini, fagotista, con Anton Kerniak, que es de quien te hablaba antes, Sí. pianista también, y por supuesto con Marcus. Cuando le conté a Marcus el proyecto y con quién lo iba a grabar, se emocionó casi. Últimamente, cuando vuelvo aquí, que ha sido desde que acabé de estudiar, como 3 o 4 veces, siempre quedo con Marcus. Siempre le escribo y quedamos para cenar o para tomar algo, la verdad. Ya. Y ya es totalmente diferente el trato. Salvando muchísimo las distancias, evidentemente, pero es una cercanía que antes Sí. no existía cuando Claro, eres un mucha alumno más más. amistad de los años, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces eso, él también va a estar presente en Ya. el disco, digamos. Madre mía. Y este es el proyecto más gordo. A día de hoy se va a hacer. No sé, Sergio, yo, si no se hace, se acepta, se comprende y se busca alternativa. Ya. No hay... Al principio, en marzo, sí, era todo, ay Dios, nos vamos a morir todos, pero eso ya se ha acabado. Ahora ya lo que queda es ser conscientes de lo que pasa, ser responsables con lo que pasa y seguir adelante. Sí, sí. Sobre todo, un músico no puede echarse atrás, al contrario, tiene que seguir al pie del Ya. cañón como siempre se ha hecho. Y en mi caso es así. La idea surgió antes de que existiera el virus, la idea de grabar un disco. Joder. Hace tiempo entonces, ¿eh? 2 o 3 meses antes de que, vamos, te hablo de diciembre, enero Hace un del año. año pasado, le empecé yo a dar vueltas. Por lo que pasa, que enganchas 3 semanas libres sin tener nada que hacer y empiezas Pero a pensar contigo no más. sé cómo enganchaste semanas ¿Sabes? libres. Y Bueno, eso, ya está, yo creo que ya está. Eso es todo. Porque en el conservatorio donde doy clases, me acaban 2 alumnas, el grado medio, este año. Tendrán su recital. Pero como te digo, lo que es el ensemble es que es lamentable. O sea, es muy ya. triste. Es Sí, muy sí. triste. A mí me da mucha pena porque una cosa es que a ti se te chafe algo, pero ver tanta motivación
en tus alumnos y que se les chape también a ellos los planes, es triste. Ya. Entonces, como te digo, ahí nada, simplemente estamos dando clases, seguimos trabajando y ya está. Ya. Poco más te Sí, puedo ya. contar de ahí, excepto que estoy muy contento de todas mis alumnas. Sí, no, aquí a nosotros nos pasó un poco así el trimestre pasado, que ya lo he dicho, no sé si lo sabes. Una semana antes de la audición de los cuartetos, nos dijeron que no podíamos tocar en el conservatorio más de 3 vientos a la vez. Esa cara se nos quedó a nosotros, sí. Entonces, una semana antes, literal, o sea, era un medio borrador. Y una semana antes, como que dijeron, pues ya está. Una semana antes de la audición, llevábamos preparando el concierto todos los meses, por eso, desde octubre. Y una semana No, antes, que era diciembre ya, o sea, primera semana de diciembre, cuando algo así. Y al final lo acabamos haciendo en un patio a las 10 de la mañana con el frío que hacía. Y encima no daba el sol, porque era un día que hacía sol, pero no daba nada del sol. O sea que. Pero bueno, lo acabamos haciendo, que era lo importante, ¿no? Pero eso, yo me acuerdo sí, de audición, pasarlo. entiendo, de cuartetos, de cámara. Sí, claro, O, de la clase de conjunto de saxos que estamos divididos en 2 cuartetos. O sea, porque con sería Edu, como el ensemble, pero estamos divididos en 2 cuartetos para trabajar el cuarteto. con Edu sí que podríais tocar, ¿no? Saxofón, Sí, 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 con piano. Edu sí. La audición de Edu sí que sí se hizo, sí se hizo. Sí, sí. Pero ahora, por ejemplo, eh, no tenemos, por ejemplo, es que hay asignaturas que no se hacen por eso. O sea, conjunto de saxos ya no se hace, por ejemplo. O sea, ya Sí, he viendo que ahora visto. mismo no se pueden hacer porque estamos dando clases online ahora mismo. Pero yo qué sé. Y luego, por ejemplo, orquesta tampoco ya es, o sea, inviable. O sea, es que inviablísimo. Y Claro, claro. banda tampoco. Banda y orquesta lo han retrasado como a final del año, en plan, a ver si mejora la cosa y se puede hacer algo. Pero vamos, que yo espero que vayan pensando en una opción para decirnos si nos van a devolver el dinero, si nos dan la nota, si cómo nos puntúan, ¿sabes? Porque es que ahora mismo hay un lío que... Es un lío, es un jaleo. En mi centro lo mismo, las asignaturas colectivas, yo doy cámara, como digo, y desde la última semana nos han dicho que cámara será sin instrumento. ¿Cómo se está Cámara hablando? en vientos será sin instrumento. Entonces, claro, ya te tienes que calentar muchísimo la cabeza. Lo que Ya, estamos haciendo es el clapping music de momento. Bueno, trabajas un poco de ritmo y tal, pero al final dices, o doy online, que no es cámara, o doy cámara sin saxos, que no es cámara de saxos, o ya, qué ya, hago. ya. Pero bueno, Sí, como te digo, es un poco también aceptar la realidad. Hay cosas que no se pueden cambiar ya. ni Sí, sí. pelear. El momento Bueno, de frustrarse y tal, eso era en marzo, ahora ya es... ya. Pero bueno, mucho ánimo, tú que estás todavía en el Sí, a superior. ver, Es una yo lástima quiero que porque acabe. con la experiencia tan bonita que es eso, un superior y vivir fuera y demás, Sí. claro, que te corten así es... Sí, hombre, a mí no voy a mentir, a mí pasar la cuarentena con Ana me ha gustado. Había momentos malos, pero me lo pasé muy bien, eso también es verdad, ¿eh? Ha habido muchos tipos de cuarentena, ¿eh? También te digo. Y, y nada, y luego, a ver, lo único, el año pasado, por ejemplo, la gente no, que yo creo que es lo más bonito del superior, hacer el recital, la gente el año pasado no lo hizo, este año en principio se hace, pero casi sin público, o sea, está el jurado y creo que pueden invitar a 2 o 3 personas solo, o sea que, vamos, que como si no hubiese público. Y, y yo el año que viene, que me toca a mí, espero que se pueda. Ostras, aunque es bastante para eso. Sí, 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 pero Aquí es que mis yo, amigos que todavía siguen, en diciembre yo vine y en diciembre la normativa era un máximo de 15 personas en el público. sí, Ahora la normativa es todo online, ya, todo, sea lo que sea, como si es yo qué sé, un concierto de orquesta. Y mis amigos ahora están haciendo todavía conciertos, recitales y demás, nada, sin público. Recital se ha hecho con jurado, por ejemplo, pero sin público. claro. Claro, es Sí, mucho pero al más fin y al difícil. cabo lo bonito de los recitales era, o sea, no era hacer el examen, Claro, era que es el viniese toda la momento. gente del conservatorio, viniese tu familia y te escuchase. Claro, no es solo claro, la preparación previa de, ay, tengo que tocar bien, voy a trabajarlo más y llevo meses con esta obra, a ver qué tal. Sino es el día ese, que al final es Mm. como una boda. Que sí, Tú sí, cuando sí, acabas no, o el sea, superior, vamos, yo es que
Me acuerdo de eso, el primer año cuando vine aquí a los recitales eran una boda, o sea, es que literal. Se llenaba eso, que es que había no entraba más gente en el salón de actos, no entraba más gente. Y luego a la salida lo Sí. mismo, me faltaba tirar arroz a la gente. Pues bueno, a ver si hay suerte en tu caso. Yo creo que el Sí, hombre. recital Yo, te da bastante. yo espero que en mi caso sí, pero no quiero decir, no quiero hacerme No, ya, ilusiones. yo ya no digo nada. Yo te he contado todos mis planes. Igual mañana cambia todo. Bueno, Ya. Bueno, y ya para ir acabando, te voy a hacer las 5 preguntas que hago a todo el mundo al final, que es, a ¿qué te ver. gustaría aportar al mundo de la música a ti? Pues nunca me lo han preguntado, Sergio. Ni yo a mí mismo, creo, la verdad. Yo siempre me he dejado llevar. Siempre me he dedicado a hacer lo que me gusta, que lo que me gusta no es solo voy a estudiar a muerte música contemporánea, sino en general. Y creo que es algo que sigo haciendo. Con el saxofón desde siempre lo he concebido así. Y quiero que siga siendo así, la verdad. No tengo pretensiones altas de llegar a ser el, no sé, el Pavarotti del saxofón, ni Ya. no tengo ningún tipo de pretensión. Quizás por lo que te contaba antes, tantos concursos, sé dónde está mi nivel y sé también dónde no está. Entonces, no aspiro más que me siento feliz. Me pasa tanto con Klexos como con el cuarteto, con Concept Store. Me siento feliz trabajando con compositores, sintiendo que estoy desarrollando un repertorio nuevo para mi instrumento, que al final es algo a lo que le acabas cogiendo amor. Y bastante me conformo con eso. Desde que soy profesor, la verdad me he descubierto a mí mismo porque hasta entonces solo me dedicaba a tocar y solamente a tocar. Y buscar conciertos y tocar y más obras y más repertorio y más tocar y más conciertos y más viajes. Ya. Desde que he empezado, digamos, con otra dinámica que es un poco a compaginar, aparte de que evidentemente toca bajar el ritmo de conciertos, porque si no, no se da abasto. Me siento muy feliz con la labor. No me lo esperaba para nada. Siempre he pensado que no va conmigo. Quizás no va conmigo y no lo sé, pero me siento me siento muy feliz dando clase. La verdad, me parece una profesión preciosa, la docencia. Y creo que de alguna manera, ya te digo, no me lo esperaba, no lo sé, pero creo que es lo que más me llena ahora mismo, Ya. dar clase. Me gusta mucho ver a un alumno mejorar, ver a un alumno motivado, ver a un alumno esforzándose, como yo he hecho ante un profesor y poniéndose nervioso y sufriendo y decir, ¡ay, que en casa me salía! Es, todo este tipo de cosas me parecen, la verdad, muy enriquecedoras desde la otra perspectiva, siendo el profesor. Entonces, como te digo, Ya. pretensiones ninguna, ninguna. Sigo dejándome llevar, la verdad. No sé qué va a ser del año que viene. ¿Para qué te voy a mentir? No Vale. sé qué, hombre, me voy haciendo. Ya no es la burbuja en la que vivía antes de qué guay, vivo fuera y igual el año que viene me voy fuera y Ya. ya no es tan así, ya es otra mira, otra perspectiva, pero siento que sigo dejándome llevar. No quiero ni mucho menos estancarme o apalancarme o acomodarme. ¿Qué Ya. va? Ya. Ya. Vale. A ver, No sé si la te contestas, siguiente. Sergio. Sí, hombre, más o menos. Y esta es una pregunta un poco más libre, ¿no? Para reflexionar. La siguiente pregunta es, ¿cuánto has estudiado, o cuánto, mejor dicho, sueles estudiar en un día normal? Exacto, ¿cuántas horas? Pues tengo mi banda, de la que te hablaba antes, el local, a 5 minutos andando, y dispongo de él por las mañanas, porque por las tardes se da clase. Entonces, no todos los días, pero cuando, digamos, el ritmo normal, voy ahí, echo un rato la mañana. También tengo un compañero de la banda, un chavalín, al que le doy clases, pues si por ejemplo viene él, pues hombre, ya es menos tiempo de estudio, pero echamos la mañana. Ya. No te sé decir, pero estar allí 3 horas. Sí, por ejemplo, evidentemente, como te digo, ahora tengo que grabar un disco
Ya, triplícalo. Pero sí, un poco por proyectos. Cuando ha bajado el ritmo de conciertos a cero, no te voy a mentir, no, ni mucho menos estudiaba todos los días. Esto es así. ya. De hecho, en el confinamiento me tuve que inventar, se me fue de las manos, me tuve que inventar un concierto Sí, online. sí, se le fue la mano. Yo estuve viendo, Me ¿no? Me puse de las acuerdo que, manos. que flipabas porque lo compartió eso, Rafa, y estuvo Yo solo ya allí aspiraba viéndote. a tocar para mis padres y mis amigos, pero además de risas, de risas. Además me puse un repertorio, yo decía, que algo que sea difícil, no, muy difícil. Voy a tocar algo que me supere, algo que jamás tocaría en un concierto. El Ya. Jungle, el Paganini. Y contactándome gente. Y yo, madre mía, ¿y ahora cómo tiro esto para atrás? He creado un monstruo. Entonces, claro, por ejemplo, en el confinamiento, para eso sí que estudié, pero vamos, me tuve que poner las pilas Ya, como ya. un tonto. Pero durante el confinamiento el ritmo era bajísimo, bajísimo. Acorde a la motivación, vaya. Ahora, pues eso, por ejemplo, con tantos proyectos, ahora sí que estoy estudiando más. Tengo que decir que me operaron una tontería, del labio y he estado un mes, el Joder, mes pasado claro. más o menos. Después de volver del concierto de diciembre y hasta Navidad, medio mes, no sé, sin tocar nada, porque Sí, sí. no pude. Pero sí, en general es eso, acorde al ritmo que tengo. Intento mantener una rutina y ahora con el disco, pues eso, triplica las horas que te he dicho. Vale. O sea, que ¿cuántos serían? ¿Cuánto sería? Pues mira, Más o menos. No hace falta que digas una en fin exacta, de digo, tal y semana, tal. en fin de semana intento pasármelo bien, en la medida de lo posible. Intento salir a comer, si se puede, o salir a cenar, si se puede. Si no se puede, pues no sé, relajarme. Entre semana. Pues he hecho las Ya. mañanas allí. He hecho las mañanas allí. Ahora sí que será de lunes a lunes estudiar, pero hasta entonces ha sido pues las mañanas. Las Sí, paso sí. en mi banda. De media, no te sé Vale, decir, 3 horas más o menos. vale. Algo así. Vale, vale. A ver, esto es todo relativo. Yo es que lo voy apuntando aquí, que no se me escape ningún dato de estas cosas. Vale. La siguiente pregunta es que me digas el setup que tienes. El setup. Sí. Pues con el soprano voy con Concept. La ¿Soprano de abrazadera es serie 3 o es...? serie 3. Serie 3 con Tudel de oro. Vale. Concept de boquilla. Cañas del 3,5 y abrazadera bambú. Con el alto voy con Soloist, una estrella. Es un serie 3 también, con Tudel de oro también. Sí. Eh, abrazadera bandolen y cañas del 3. Eso es. Con tenor voy con la Lars, la boquilla Lars, Hmm. que claro, es otro rollo, pero Ya. no me disgusta, la verdad. Y cañas del 3. Y con el barítono es un serie 3 también. La boquilla es Selmer, la abrazadera es la ABG, eso es. Y cañas Hmm. del 3. Vale. Eso es, creo que no me dejo nada. Sergio, si No, me yo creo que dejo no. algo, ayúdame, por favor. Yo creo que no me has dicho todo, sí. Y ya, lo siguiente es, ¿alguien que te gustaría que entrevistase yo? Bueno, pues yo estoy viendo que hacen mucho entrevistas a perfiles jóvenes, gente que Sí, es todavía que está... va un poco por ahí, la verdad, la intención que tengo. Sí, sí, pues yo te animo a que lo mantengas, pero totalmente. Ya, Yo qué sé, has entrevistado a gente como Sira, por ejemplo, que está todavía estudiando que un está en mi grado curso. superior. O sea, Una chica ya con absoluta proyección, sí, sí. que ya es un portento y eso, que ya es una saxofonista más digamos, del círculo. Yo te animaría a que siguieras descubriendo gente así, estudiantes de superior que están ya, digamos, con la cabeza puesta en otro sitio. No te sé decir, hay un chico que creo que conoces en Badajoz, que es Nisa. Se me ocurre Nisa. A mí se me ocurre Nisa, es el perfil que yo veo, que yo veo acorde a este formato. Está Vale, muy vale, guay. se lo diré, se lo diré. Pienso que ayuda muchísimo
muchísimo al entrevistado. Ya, sí, El sí, darte a conocer es un escaparate con el que en un principio no cuentas. sí, sí. Yo te animaría a que siguieras por ahí. Es una ayuda bastante grande. ¿De qué te ríes tanto? Porque no, porque ya lo he hablado con él, pero bueno, da igual, son cosas que todavía no podemos hablar, digamos. Ah, vale, vale, vale. O sea, él ya está contactado y ya está para la entrevista está palabrada, pero está pospuesta por temas. Pues puesta, ¿no? Como todo en esta vida ahora mismo, Sí, ¿no? sí, un poco así, un poco De así. que Sí, pone está, todo, pues está básicamente, previsto. básicamente tiene que ver con algo que sea pospuesto para él y entonces quiere esperar a que haga eso para venir. Ya sé por dónde vas. Le encanta. Muy bien, muy bien. Así que, y ya está. Y lo Pues último es que me hago eso, una yo, ese pregunta a mí. perfil, Sergio, yo Sí, te animo a que sigas con este perfil, vale. de Y como ya, Sira o como Nisa. sí, sí. Y lo siguiente, ya lo último es que me hagas una pregunta a mí. Una pregunta a ti. Vale. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué has abierto este Podsax? ¿Por qué inviertes, gastas tanto tiempo en entrevistar a la gente, en retocar vídeos, en subir vídeos, en compaginarlo con el Instagram, hacer las historietas? Son, Esta semana llevo yo una creo que que no son paro, de horas, verdad. no para, ¿verdad? ¿Qué te Sí. anima a pasar tanto tiempo en esto? ¿Qué Em, aspiras a hacer con esto? En realidad es un poco distraerme, porque yo soy, o sea, yo si no tengo en mente algo que hacer que no sea, o sea, porque obviamente a mí me gusta tocar, ensayar y todo, pero yo necesito algo más, porque yo de verdad, o sea, duermo poco, pero porque estoy siempre como buscando cosas que hacer. Entonces, a mí desde siempre, no sé, me ha gustado el mundo de Internet y de subir cosas y, y todo esto. Y además yo soy una persona que consume muchas cosas en Internet. Y fue un poco a raíz de que lo que tú decías, de eso, de gente joven que tiene proyección, pues como conocerlos, ¿no? Y luego también gente que igual ya ha pasado por cosas que igual la gente, pues eso, que estamos en superior, vamos a pasar y que son relativamente cercanas a nosotros, como por ejemplo tú con los másters, o Diego o Sara, y que nos pueden, pues, o dar consejos, que son personas más cercanas a nuestra edad y que probablemente os sentamos de otra manera que si nos lo comentase, por ejemplo, Maribé o Delan o cualquiera de estos que son Claro. la hostia, pero no es lo mismo, al fin y al cabo. Visto de otra manera. Y luego, pues pierdo tiempo básicamente por eso, porque es que para mí, o sea, me gusta. O sea, no es una cosa que diga, joder, que sufro haciéndolo, no. Me gusta. Y además me gusta a mí superarme y saber que cada vez lo estoy haciendo mejor. Y hasta, o sea, yo no busco ni ser conocido ni nada así. Busco pasármelo bien y busco lo mismo que busca la gente cuando ve los vídeos. Conocer a gente y conocer experiencias de la gente, básicamente. Muy Y bien. no sé si he Porque respondido. te iba a decir, como sabes, hay más, hay más plataformas de este tipo, ya sea Sack Rules o Sí, otras claro, sí, tantas. sí, pero es que, o sea, a ver, yo también cuando empecé dije, te voy a meter en una porque Rafa ya haciendo esto mucho tiempo y digo, me voy a meter en una que digo, tengo que hacerlo de una manera de que no sea lo mismo. Entonces, por eso Claro, centrarme ya también primero en tanto en gente joven para entrevistar como también hacia un público más joven. O sea, al fin y al cabo esto no, o sea, lo puede cualquier persona, pero el tema de internet, al fin y al cabo, sí, está asociado siempre a gente más joven. ya. Eso por un lado, y luego que sean en vídeo, que no tengan como una duración estipulada, que al fin y al cabo, pues eso, sea hablar, que no sea escrito. Yo también las leo, pero como que si ahí me lo cuentan, lo veo de otra manera. Claro, No lo mucho veo de la misma más, manera, más claro. dinámico. Ujú. Y, Muy bien. y no sé, tengo los medios para hacerlo, tengo las ganas y un poco más. Ya está, lo tienes todo. Ni siquiera hace falta más. Yo, Pero como te decía al principio cuando nos hemos saludado, digo, muchas gracias por invitarme, por recibirme, porque igual que a mí, a cada uno de los, de las personas que ya llevas entrevistadas, nos echas un cable. Quiero decir, es ya, una ayuda que te viene sin que te esperes. Es una manera de darte a conocer. Entonces, muchas gracias por la sí, ayuda.
Sí, nada Ya te más, digo, más. yo gracias a ti ya he conocido a unas cuantas personas más. Es que además Saxofonistas más yo que no también conocía. buscaba eso. O sea, conocernos y de una manera más cercana, que es hablando, básicamente. Aunque no hablan directamente contigo, no, Ya, pues un poco así. Y crear como una, pues no sé, una pequeña comunidad. muy bien. Pues muy bien, Y poco Sergio. más, no sé. Pues un placer haber estado aquí este rato contigo tan agradable. Sí, llevamos un ratillo ya. Llevamos un ratillo, ¿no? Sí. Pues, Bueno, pues pues muy nada, bien. muchas gracias a ti, ¿eh? Nada, como te digo, a ti gracias por acogerme y nada, seguimos hablando pronto. Vale, sí. Hasta luego. Te mando un abrazo. Sí, yo también. Venga, hasta luego.